introductorios. Son versos de continuación de todo lo que ocurrió en el capítulo anterior. Entonces voy a compartirles pantalla, a ver si ya puedo. Sí, ya puedo. Ya se está grabando, no sé si ya se está transmitiendo, pero bueno. Muy bien. Vamos a comenzar con este primer verso, que es muy interesante de cómo muestra el poder místico y lo poderosa que era Diti. Entonces voy a recitar la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Magyana Timirandasya Nirajana Shalakaya Shakshurum Militam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Brahmananda Medhasha Prabhupada Pramudaya Dushashidanta Nashi Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharya Nirvishesha Shunjavadi Pajatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashad Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Tarulescha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Hariom Tat Sat. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que se van conectando. En esta ocasión, bueno, me gustaría a mí mismo ir leyendo los versos para irlos comentando, que cada verso tiene puntos específicos. Vamos a comenzar con este, que es Maitreya, otra vez tomando la narrativa del Bhagavatam, que es Maitreya dijo, mi querido Vidura, Diti, la esposa del sabio Kasyapa, pudo entender que los hijos que llevaba en el vientre serían causa de perturbación para los semidioses. Así pues, cargó continuamente durante 100 años el poderoso semen de Kasyapa Muni, destinado a ocasionar trastornos a otros. Significado. El gran sabio Sri Maitreya estaba explicando a Vidura las actividades de los semidioses, incluido Brahma. Cuando Diti oyó de su esposo que los hijos que llevaba en el abdomen serían causa de perturbación para los semidioses, no se sintió muy feliz. Hay dos clases de hombres, los devotos y los no devotos. A los no devotos se les llama demonios y a los devotos semidioses. Ningún hombre ni mujer cuerdo puede tolerar que los no devotos ocasionen trastornos a los devotos. Por este motivo, Diti era reacia a dar a luz a sus hijos. Esperó durante 100 años, de forma que al menos durante ese periodo pudiese evitar a los semidioses aquella perturbación. Entonces, bueno, dos puntos que considero importantes y relevantes de este verso. Primero, el gran poder místico de Diti. O sea, realmente Diti no era para nada
un ser humano, una mujer ordinaria. Ella realmente tenía muchísimo poder místico y tenía esa capacidad de no querer dar a luz. E inclusive lo hizo durante 100 años, ¿vale? O sea, les mantuvo a sus hijos en su vientre para que no causaran ninguna perturbación. Entonces, esto nos puede dar a entender dos cosas. Primero, que pues tenía mucho poder místico, o también que realmente los cuerpos de los semidioses, por ejemplo, Diti, Kasyapa, que de hecho son los padres, o sea, bueno, Diti en este caso de los demonios, pero que son los que dan a luz todas esas entidades superpoderosas, que son los demonios y los semidioses, pues sus cuerpos no son ordinarios, ¿no? O sea, porque no sé si alguna mujer en el planeta Tierra con mucho poder místico sea capaz de mantener un embarazo por tanto tiempo, ¿no? Entonces realmente sus cuerpos no eran cuerpos como los que nosotros tenemos o entendemos. Eso yo considero una perspectiva importante a entender. Segundo, a pesar de lo que estuvimos leyendo en el capítulo anterior y que Diti vio como una gran noticia que sus hijos iban a ser matados por la suprema personalidad de Dios, aquí Prabhupada nos revela que en realidad ella no estaba feliz. O sea, ella sí a lo mejor entendió esa revelación y lo vio como una gran noticia, pero realmente para ella no le causó felicidad saber que sus hijos iban a pues perturbar tanto a los semidioses y consecuentemente a todo el universo. Entonces ella decidió retener su embarazo. Entonces, este es otro punto muy importante, justamente lo que hablábamos en la clase que a mí me tocó la vez pasada, que realmente mismo, aunque Diti, a pesar de ser una gran alma, o sea, ella de igual manera se veía afectada por la naturaleza material, por el condicionamiento material. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de que a pesar de que ella sabía de que sus hijos iban a tener la fortuna de ser matados por la suprema personalidad de Dios y por ende iban a ser almas que se liberan, porque realmente Krishna no mata, sino que libera, esto ya lo hemos comentado. Entonces, realmente esto da a notar que mismo, aunque se tiene ese conocimiento, mismo aunque se tiene esa revelación, predicción, o sea, a fin de cuentas, nosotros tenemos nuestro propio condicionamiento, nuestro propio karma, y en base a eso, pues nos vemos obligados a actuar de cierta manera, ¿no? Esa siempre balance entre nuestro libre albedrío y nuestro condicionamiento material que nos obliga a actuar, ¿no? Entonces es muy curioso y muy interesante ver cómo realmente, pues todas estas grandes personalidades que nos presenta el Bhagavatam, justamente nos dan ese ejemplo de cómo, mismo a pesar de tener ese gran conocimiento, actúan bajo su propia naturaleza. En este caso, Diti, pues no quería que sus hijos le causaran perturbación a los semidioses. Entonces, y esto, bueno, nomás para aterrizar esta idea que estoy presentando, pues es Krishna en el Bhagavad Gita, dice que hasta los grandes sabios que poseen conocimiento actúan siguiendo su naturaleza. Entonces, esto es realmente como una clave que yo considero muy importante para ser sinceros con nosotros mismos y aprender a conocer cuál es nuestra naturaleza y cómo podemos utilizarla para servir a Krishna, o cómo podemos transmutarla, purificarla, o sea, dependiendo qué aspecto sea y cómo se está manifestando, para que realmente pues podamos ir evolucionando, ¿no?, en nuestro progreso espiritual. Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta o aportación
para avanzar al siguiente verso. Entonces, vamos a ver ahora la consecuencia de este poder místico que está manifestando Diti. Dice, por la fuerza del embarazo, por la fuerza del embarazo de Diti, la luz del sol y de la luna se debilitaron en todos los planetas, y los semidioses de varios planetas, perturbados por esa fuerza, preguntaron al creador del universo, Brahma, ¿qué es la oscuridad que se extiende por todas partes? Aquí en el significado ya Prabhupada entra en un aspecto de astronomía. Vamos a leerlo. En este verso de Srimad Bhagavatam podemos entender que el Sol es la fuente de luz para todos los planetas del universo. La teoría científica moderna, que afirma que hay muchos soles en cada universo, no se ratifica en este verso. Se entiende que en cada universo hay un único sol que da a todos los planetas la luz que se necesita. En el Bhagavad Gita se afirma también que la luna es una de las estrellas. Hay muchas estrellas y cuando las vemos reluciendo de noche, podemos entender que son reflectores de luz. Tal como la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol, también otros planetas reflejan la luz del sol. Y existen muchos otros planetas que nuestros ojos no pueden percibir a simple vista. La influencia demoníaca de los hijos de Diti que llevaba en el vientre difundían oscuridad por todo el universo. Muy bien. Entonces, esta es la consecuencia de ese poder místico de Diti, de que le está reteniendo esa energía demoníaca, esa energía oscura, por decirlo así. Esa energía, aunque no había salido, estaba conteniendo tanto que empezó a oscurecer todo el universo. Y a lo largo del Bhagavatam, pues también es el ejemplo de Hiranyakashipu, que es el hijo de Diti, justamente, que también cuando hace austeridades, pues perturba a todo el universo, ¿no? Y es realmente cuando ahí te puedes dar cuenta de la magnitud, de la influencia negativa que tienen en el universo estos grandes demonios. O sea, que pueden realmente inclusive oscurecer la luz del sol, de la luna y todo esto, ¿no? Que siempre la luz pues es esencial para que el universo y la vida pues funcionen de manera apropiada o por lo menos existan. Y ya Prabhupada tiene el significado. Nos habla sobre esta astronomía que siempre es un punto de debate. Yo personalmente hasta este momento que lo he leído y visto de diferentes perspectivas, no he logrado conciliarlo. Esta cuestión de que en el universo solo hay un único sol y que es el que abastece de luz, y pues como en la teoría científica pues se cree que cada una de las estrellas pues son soles lejanos y que hay muchos soles en todo el universo, ¿no? O sea, realmente pues lo que se puede decir es que a fin de cuentas lo que plantean los científicos pues es teoría. O sea, realmente pues sí hacen mediciones y tienen telescopios superpoderosos, etcétera. Sin embargo, pues no es el conocimiento astronómico no es 100% empírico, en el sentido de que ya fuimos a esos universos y verificamos, hay otros soles, hay otros sistemas solares, etcétera, ¿no? O sea, realmente sí el conocimiento astronómico pues está muy obviamente relacionado con la física y con los cálculos matemáticos que hace, ¿no? Y al mismo tiempo pues también entender la perspectiva de Prabhupada, pues es una perspectiva en un momento específico, ¿no? De la ciencia, ¿no? Que, bueno, como la conocemos actualmente, ¿no? Entonces, siempre lo que es referente al conocimiento astronómico, aunque después en el quinto canto del Bhagavatam nos va a dar una descripción bastante detallada de cuál es su visión del universo, pero mismo desde esa descripción tan detallada salen muchas hipótesis y teorías, ¿no? O sea, no es de que el Bhagavatam da así como un veredicto absoluto de así es el universo, sino que mismo los que entienden, los astrónomos védicos Vaishnavas actuales, explican, ¿no? que hay diferentes teorías, hipótesis astronómicas, ¿no? Entonces,
Vamos a avanzar al siguiente verso. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Con todo gusto los escucho. Pueden levantar su mano, abrir su micrófono. Yo sí quisiera hacer un comentario, Nimai. Por favor, Adiel. Yo creo que Prabhupada no tenía la obligación de ser un experto en astronomía. Inclusive yo cuando era niño, la imagen que a mí me dieron del universo cuando estaba en primaria, pues dista muchísimo de la que es actualmente, porque se pensaba que todas las galaxias eran universos islas y que el universo era estático, ¿no? Y que no estaba expandiendo. A mí me dieron esa teoría cuando yo era niño, me acuerdo. Yo tengo muy buena memoria y me acuerdo lo que decían mis libros de primaria sobre el universo. Entonces, Prabhupada, pues realmente siento que mi maestro ha disertado en eso, la posibilidad de que Prabhupada cometa equivocaciones, y mi maestro admite que Prabhupada, aunque es un devoto puro, no tiene la obligación de saber absolutamente todo sobre todo. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser honestos y reconocer que, pues de repente Prabhupada dice algunas cosas que serían pues completamente insostenibles a la luz de la ciencia moderna, ¿no? Y pues yo creo que sí hay indicios muy claros en la ciencia de que hay infinidad de soles. Inclusive hay soles millones de veces más grandes que el nuestro. Y una de las soluciones que mi maestro ha dicho y que se me hace muy interesante es que cuando el Bhagavatam se refiere al universo, a veces está refiriendo a nuestro sistema solar. Por ejemplo, acabamos de pasar un verso del Bhagavatam. Aquí la audiencia no se dio cuenta, pero el Bhagavatam dice que el universo tiene 6,000 millones de kilómetros. Yo me puse a hacer la conversión y 6,000 millones de kilómetros es medio año luz. Entonces es completamente insuficiente el tamaño que le da al universo. Y ese tamaño que menciona el Bhagavatam sería más o menos el tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, yo oí algún día a mi maestro decir eso, ¿no? A veces el Bhagavatam dice universo y se refiere al sistema solar. Entonces aquí sí vemos pues que están hablando de que disminuyó la potencia del Sol dentro de nuestro sistema solar, pues sería muy entendible. La verdad es que si no hubiera muchísimos soles, el universo sería absolutamente oscuro. O sea, en la noche cuando nos asomáramos a ver estrellas, todo sería oscurísimo, porque si la luz de nuestro Sol ya llega a Plutón muy disminuida, sumamente disminuida, pues ¿cómo va a llegar a otros confines del universo? Entonces nosotros no veríamos noche estrellada, veríamos todo oscuro. Entonces yo sí quiero ser honesto y decir que pues yo no estoy de acuerdo en absoluto con la interpretación que hace ahorita Prabhupada. Yo creo que Claro. Prabhupada ahí sí se equivocó y que él no era un experto en astronomía. Y él venía del siglo XIX, entonces pues, o sea, las bases de que tuvo en la escuela de astronomía pues eran muy distintas a lo que hay ahora, a los descubrimientos que hay ahora. A ver, no sé Claro. qué opinan otras personas. No sé si alguien más quiera comentar, pero sí es muy buen punto, Adideva. Y Prabhupada mismo lo reconoce. O sea, Prabhupada, cuando en la introducción del Bhagavatam, él dice que realmente el devoto puro, o sea, solamente es perfecto cuando está citando las escrituras, ¿no? O sea, cuando está dando un ejemplo o está recitando algo referente al Shastra, ¿no? Entonces es un punto. Y en otra ocasión también a Prabhupada le pregunta, ¿no? Que si el devoto puro sabe todo a la perfección. Y Prabhupada se ríe, ¿no? Dice, no, no soy Krishna, ¿no? Krishna es el que sabe todo, ¿no? Yo solamente sé lo que Krishna me permite que sepa, ¿no? Entonces, sí es muy importante, a mí la manera en que lo explica nuestro guru y que a mí me gusta aterrizarlo, o sea, es el hecho de que Prabhupada sea un devoto puro, lo hace un experto, por supuesto, en el tema del bhakti, en el tema de la devoción. O sea, realmente Prabhupada es la autoridad máxima referente a lo que es el trascendentalismo en el bhakti. Pero eso no significa que tiene que ser la autoridad en todos los temas. Y realmente
Pues sí, o sea, hay muchos temas en los que Prabhupada, como tú lo comentas, o sea, él lo menciona como afirmaciones que él considera que son, digamos, correctas. Sin embargo, pues al pasar el tiempo, desde que Prabhupada estuvo con nosotros, pues se ha demostrado que esas afirmaciones no son ciertas y que a lo mejor en el tiempo de Prabhupada eran relativamente ciertas o se tenía esta idea. Entonces sí es importante siempre el conocimiento védico, situarlo y comprenderlo a la visión del conocimiento que tenemos en nuestro contexto actual. Porque también, o sea, realmente ¿cuál es la visión de universo del Bhagavatam, ¿no? O sea, como tú dices, esa medida que hiciste del sistema solar me parece súper interesante y me parece mucho más lógica, siéndote sincero incluso, o sea, de que entender de que todo el universo, todo el conjunto de galaxias y la Vía Láctea y todo, es el mismo universo, ¿no? Del que se está hablando en el Bhagavatam. Yo creo que inclusive la palabra universo en sánscrito tiene una connotación diferente a lo que nosotros utilizamos actualmente en universo, ¿no? O sea, que eso también siempre los conceptos son diferentes, ¿no? Cómo se utilizaban en cada lenguaje. Entonces, súper buen punto. Adieva, muchas gracias por tu aportación. Sí, yo creo que es muy importante esto porque si hay gente que exige que Prabhupada no se puede equivocar en absolutamente nada y que va a tomar al pie de la letra cada palabra de Prabhupada, y yo creo que eso es bien peligroso, porque inclusive hay ajustes sociológicos, ¿no? Que yo creo que son los más importantes, ¿no? Porque pues aquí se ha discutido mucho últimamente el tema de las mujeres, y yo creo que pues sí, en la época de Prabhupada, que era el siglo XIX, pues había un cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Y obviamente, por ejemplo, la tasa de divorcios era muy baja, pero porque era un equilibrio donde la mujer aguantaba todo el peso de muchas cosas, por varias razones que tendríamos que analizar. Pero esto ya cambió completamente. Inclusive podríamos entrar en una revolución sociológica donde entráramos, por ejemplo, dentro de 50 años a un matriarcado. Y entonces, si estuviéramos en un matriarcado, porque ya vimos que hay una sociedad primitiva que está en matriarcado en China, ahí aislada, ¿no? Puede pasar esa revolución, pues ya no se aplicarían un montón de cosas que se estaban aplicando a un patriarcado. Entonces, yo creo que todo esto va suavizando todas estas reacciones tan fuertes, y no es que hay que matizarlo en ese sentido y no fanatizarnos ni nada, ¿no? No sé qué opina. Digo, aquí lo estoy diciendo porque es Krishna West con mucha calma y entre gente muy abierta. Si estuviera en otros lugares ya me empezarían a llover las piedras, ¿no? Como decían con Jesús, que lo querían apedrear afuera del templo luego, ¿no? Ahorita estaría ya estaré yo descalabrado y sangrando por varios lados, ¿no? Pero aquí se puede decir muy fácil, ¿no? Claro. Y de hecho, Adideva, o sea, es que realmente yo considero que si el conocimiento que Prabhupada nos presenta no evoluciona con el contexto histórico en el que vivimos, o sea, va a ser muy triste, porque puede que o sea, voy a decir una palabra un poquito fuerte, puede que llegue a ser obsoleto y ya no les llame la atención a las personas. Y eso sería lo más peligroso que podría pasar al conocimiento que Prabhupada nos dejó. O sea, porque justamente nosotros como seguidores de Srila Prabhupada, nuestro, digamos, objetivo debería ser buscar la manera en que las enseñanzas que Prabhupada nos enseña se preserven a lo largo de la historia. Ahora, justamente partiendo de ese punto, o sea, Prabhupada no venía a enseñar astronomía, Prabhupada no venía a enseñar, o sea, Prabhupada, Sociología. sociología, psicología, o sea, Prabhupada no venía a enseñar esos temas, Prabhupada venía a enseñar trascendentalismo. Entonces, esencialmente, eso es lo que debemos enfocarnos en preservar. El problema, como tú lo mencionas, Adriana, de esas personas que quieren preservar así como absoluto en el conocimiento, digamos, contextual de Prabhupada, de su época, como si aplicara
en todas las épocas, ahí es cuando el conocimiento puede dejar de ser, digamos, relevante, porque uno se enfoca en los detalles y no en la esencia. Que eso inclusive, ya para terminar de darle la palabra a Lu, a nivel filosófico es un principio, detectar forma y fondo. Si nosotros como seguidores de Prabhupada nos preocupamos solo por mantener la forma y hacemos que el fondo sea irrelevante, pues estamos haciendo completamente lo contrario a lo que sería idóneo para poder realmente preservar el conocimiento de Srila Prabhupada. Por favor, Lu, te escucho. Gracias, buenos días. Buenos Pues sí, días. completamente de acuerdo con esta línea que están planteando, Adideva en particular, porque yo me quedé pensando mucho en que finalmente en el Bhagavatam, en el Gita, tenemos como dos objetos de conocimiento, ¿no? Objeto de conocimiento, lo que es los textos de la escritura, o sea, ¿sí? Y como objeto de conocimiento, el significado o interpretación con el cual Prabhupada quiere ayudarnos y orientarnos, ¿no? Entonces, frente a un objeto de conocimiento como es el comentario de alguien, donde no puedo ir a la fuente y decirle, querido Prabhupada, ¿qué quisiste decir aquí? ¿Cómo puedo interpretar esto? Y que además es un objeto de conocimiento que finalmente es producto de manos de traducción, de papeleo editorial, etcétera. Sabemos que no estamos teniendo, ¿no?, el objeto puro de conocimiento, o sea, el comentario real, la idea real. Finalmente hay un desgaste en ese proceso, ¿no?, que trata de ser lo más puro, digamos, lo más directo. Pero también, por otro lado, me quedé pensando en que finalmente, y me acordé de algunos textos del Gita que no soy todavía así de que me lo sepa de memoria, donde dice que, o sea, lo que yo entiendo es que nada ni nadie en este mundo material están exentos de las influencias del condicionamiento. Entonces dijo, bueno, pues es lógico, ¿no?, que Prabhupada esté de alguna manera, aunque está muchísimo, muy arriba de nosotros, esté precisamente condicionado por su contexto social, su contexto histórico, ¿no? Entonces eso puede explicar, entonces eso permite aceptar esa parte y ponerlo como dos objetos de conocimiento desde esa perspectiva, permite no tener un conflicto con la fe, ¿no? Porque de lo contrario, como ustedes plantean, cuando se quiere hacer como un absoluto, o sea, como un dogma total, lo que viene palabra por palabra, es ahí donde la fe se pone como en crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva es como serían acercamientos esos dos objetos de estudio, ¿no? Ahí les comparto. Gracias. Claro, Lu, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Gokulananda, te escuchamos. Oye, creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque tú sabes que en los tiempos pasados, si el gurú te decía córtate el dedo, te lo tenías que cortar, porque era una instrucción que él sabía, porque te la estaba pidiendo, porque había algo que nosotros no podíamos ver. Y hay historias en el Bhagavatam, ¿verdad? No me acuerdo ahorita de un arquero que se tuvo que cortar el dedo, pero había todo un trasfondo macro atrás que ya sabes, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a bajar de la plataforma santa a nuestros maestros espirituales porque pensamos que al final es un humano y es falible, y entonces empezamos a especular con todo eso, y tú sabes que pues no podemos, estamos ofendiendo al gurú de esa manera, yo creo, la verdad. Entonces, sí, creo que tenemos que tener en cuenta los trasfondos sociales, históricos y todo eso, pero la línea es tan delgada donde empezamos a tener en cuenta eso y empezamos a modificar el mensaje, que tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda que estas filosofías son milenarias. Si nosotros adaptamos, aunque sea un
pequeño milímetro en estos años, porque decimos, no, la filosofía se tiene que adaptar a nosotros porque es tiempo moderno y esto es viejo y pues le movemos tantito. Ese tantito que estamos moviendo va a significar en un milenio que el mensaje es totalmente desvirtuado. Entonces, yo no creo para nada que tengamos que empezar a moverle el mensaje. Solo somos el mensajero. No sé, mi humilde opinión. Muchas gracias. Gracias, Gokulananda. Bueno, veo varias manos levantadas. Nomás bueno, me gustaría buscar entender y conciliar como estos dos puntos que está presentando Lu y Gokulananda. Y aquí es importante entender que el hecho de que hay un contexto cultural y social, yo para mí personalmente sí entiendo como Gokulananda hay una línea delgada, pero para mí no significa que Prabhupada sea una persona ordinaria, ¿no? Para mí Prabhupada pues es un Nitya Siddha, es un alma que viene directamente del mundo espiritual a cumplir una función específica para servir al Señor Krishna, para expandir su misión, ¿no? Entonces, yo considero que más bien el esfuerzo de entenderlo, que Prabhupada lo acepta como especulación filosófica, que Prabhupada acepta que esto como algo válido, que justamente es entender el contexto completo, obviamente partiendo del respeto hacia el devoto puro, ¿no? O sea, no... Sí, yo en ese punto estoy de acuerdo con Gokulananda de que, digamos, Prabhupada es, digamos, el devoto puro, que él mismo dijo que es el último que viene a representar el Parampara y que dejó el sistema para que se siguiera replicando el conocimiento que él nos deja, ¿no? Y sí somos mensajeros, pero considero yo que yo no puedo ser mensajero de un mensaje que no entiendo. Entonces necesito entender el mensaje. Y si yo en mi contexto no estoy entendiendo el mensaje que Prabhupada quiso darme, pues no puedo simplemente repetir como un periquito, ¿no? Entonces, yo considero que eso realmente es muy, muy importante. O sea, sí somos mensajeros, yo estoy completamente de acuerdo, pero en nuestro caso, debemos entender el mensaje que queremos entregar, ¿no? Entonces, no sé quién levantó la mano primero porque se levantaron. No, Adideva tiene la mano levantada ya. Primero las damas, ¿no? Que hable Alaksha y Lu. Por supuesto. ¿Quién levantó la mano primero entre ustedes, Alaksha y Lu? No, es mi mano pasada. Es mi mano pasada. Entonces, Alaksha, por favor. No, nada más quería comentar en relación a lo que dice Goku, y bueno, para no también no extendernos en este punto, porque sí es importante que sigamos con los temas de la clase, pero que hay incluso un comité de hermenéutica que se generó recientemente para hacer como una revisión de todos estos textos que pueden generar a veces controversia entre la sociedad, ¿no? Actual, y hay como que se está haciendo una recopilación de todos esos textos para analizar de qué manera se puede presentar, porque había quienes decían borrar, otros dicen solamente comentar. Entonces están en esas situaciones a nivel, digamos, todo a nivel global, de practicantes del Bhakti, digamos, avanzados, que quieren, pues, que el mensaje se entienda correctamente, precisamente para no generar estas discusiones, ¿no? Claro. Gracias, Alaksha. Manji, por favor. ¿Sí estás por ahí? Igual también para no extendernos tanto, quería nada más comentar que estoy de acuerdo con lo que comentaste, ¿no? De que es importante entender ese mensaje, y también personalmente no creo que se baje de su santidad a alguien o a Srila Prabhupada con este tipo de comentarios. Creo que eso no está a discusión, de que él es un alma autorrealizada, y y bueno, pues yo soy de esa idea, ¿no? Me gustó lo que comentaste. Gracias. Gracias a ti, Manji. Adideva, por favor.
Gracias Sí, por tu rápido, ya paciencia. para no tardarnos tanto, nada más comentar que yo sí he leído extensivamente a Prabhupada porque me gustó mucho cuando lo encontré y lo leí desde fuera, o sea, yo no había asistido al templo ni sabía nada y me puse a leerlo extensivamente desde fuera. Y desde fuera tuve una visión ponderada de ver que era muy acertado en sus comentarios, inclusive sociológicos y económicos y de mucho, y me sorprendió que manejara tantas materias, pero también desde fuera me di cuenta pues que tampoco dominaba absolutamente todo y que el cambio del mundo era rapidísimo y que pues, había tenido algunos pequeños tropiezos, pero la gran mayoría es muy, muy acertado. Entonces, el problema es eso, el querer que a fuerza, el 100%, 100 sin ceder ni un átomo de nada, pues eso se me hace absurdo. Y lo que creo que Bhaktisundar comentó que lo que parece que van a hacer es que no van a cambiar los textos, pero van a hacer notitas a pie de página. Eso parece que es lo que están decidiendo, o él dijo eso, que sí le van a cambiar con notitas a pie de página, van a aclarar las cosas. Entonces, qué bueno que lo están haciendo. Yo creo que va a ser muy importante eso. Sí, sí, de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en esa presentación que hizo el BBT, de que van a hacer pie de página. O sea, el BBT tomó la decisión de que no tenemos nadie la autoridad de cambiar lo que Prabhupada ya escribió, porque él es el autor. Entonces, como autor, él tiene el derecho de escribir pues lo que él considere idóneo para sus textos. Ahora nosotros, como sus seguidores, para tratar de ayudar a las personas que entiendan mejor a Prabhupada, lo que quieren hacer es como, obviamente con un estudio profundo hermenéutico, poner notas de pie de página, lo que en puntos específicos, no en todo, ¿no? No es de que cada significado de Prabhupada va a tener una nota de pie de página porque también sería demasiado, ¿no? Es más que nada en puntos específicos. Y a mí personalmente, la manera para ya aterrizar este tema y que continuemos con los versos, en el Gita, Prabhupada hace una distinción muy clara entre especulación filosófica y especulación mental. Porque la especulación filosófica es aquella que te ayuda a comprender las cosas, ¿no? Y especulación mental es la que al contrario te aleja del proceso y que yo considero que esa es justamente la línea que Gokulananda comentaba de no caer en ese lado, ¿no? Y por ejemplo, Prabhupada da el ejemplo, disculpen la redundancia, del agua, que dice, Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el sabor del agua. Dice, especulación filosófica sería tratar de comprender cómo Krishna es el sabor del agua. Por ejemplo, ese es un punto muy interesante, porque sin agua nada nos sabe. O sea, justamente las papilas gustativas necesitan líquido. Entonces, realmente Krishna, pues una manera que está diciendo es que él es todos los sabores, ¿no? Entonces, el sabor esencial es el agua. Bueno, es una manera de interpretarlo solamente, ¿no? A través de la especulación filosófica. Y la especulación mental sería decir, no, yo no considero que Krishna sea el sabor del agua, ¿no? ¿Por qué Krishna sería el sabor del agua, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre especulación filosófica y especulación mental. Y esto, por ejemplo, ahora lo pongo en paralelo con la comprensión de Prabhupada. Tratar de comprender el contexto específico de Prabhupada, de por qué decía las cosas, cómo las decía, cómo las interpretaba, pues es justamente un acercamiento de una especulación filosófica para poder profundizar más en comprender así la Prabhupada, que inclusive como seguidores suyos, pues yo considero una de las labores primordiales, buscar comprender por qué Prabhupada pensaba de cierta manera específica. Ahora, especulación mental sí sería caer en esa línea de no, yo creo que a lo mejor Prabhupada, como no sabe ese tema de astronomía, a lo mejor no es devoto puro. Por ejemplo, ahí sí estamos cayendo en especulación mental y no es lo que nuestra filosofía recomienda. O sea, al contrario, o sea, el hecho de que eso esté bien o mal no depende de que Prabhupada sea un alma autorrealizada, ¿no? Entonces, sé que es un tema que podemos profundizar. Nos faltan algunos versos. Muchas gracias a todos por sus aportaciones.
y considero que es un debate, porque sí considero que es un debate muy nutritivo para todos, para justamente realmente poder profundizar en la comprensión de nuestro Paramahamsa, de nuestro fundador Acharya, que es Srila Prabhupada. Entonces, muy bien. Vamos con este verso. Los afortunados semidioses dijeron, ya estos versos que siguen en adelante son glorificación a Brahma, porque quieren que les dé una respuesta. Entonces los semidioses son expertos en hacer feedback antes o más bien como de pedir ayuda. Antes de decirle como tal el problema, pues primero van a glorificar al señor Brahma. Entonces los afortunados semidioses dijeron, oh grande, observa estas tinieblas que tú conoces muy bien y que no están produciendo y que nos están produciendo ansiedad. Como la influencia del tiempo no puede tocarte, nada hay para ti que no sea manifiesto. Brahma recibe aquí el tratamiento de Vibhu, de personalidad de Dios. Él es la encarnación de la suprema personalidad de Dios encargada de la modalidad de la pasión en el mundo material. En tanto que el representante no es diferente de la suprema personalidad de Dios y por tanto la influencia del tiempo no le puede afectar. La influencia del tiempo, que se manifiesta como pasado, presente y futuro, no puede tocar a personalidades superiores como Brahma y otros semidioses. En ocasiones, semidioses y grandes sabios que han alcanzado esa perfección reciben el adjetivo de Trikalagya. Vamos a leer el siguiente. Vamos a leerlos todos. Voy a leer todos así seguidos. Ya con lo que nos queda de tiempo, pues podemos comentar. Oh Dios de los semidioses, sustentador del universo, joya quimera de todos los semidioses y otros planetas. Tú conoces las intenciones de todas las entidades vivientes, tanto en el mundo espiritual como del mundo material. Dado que Brahma está a un nivel casi igual de la suprema personalidad de Dios, aquí recibe el tratamiento de Dios de los semidioses. Y puesto que es el creador secundario de este universo, recibe el tratamiento de sustentador del universo. Es el semidios más importante. Y por esta causa, aquí recibe el tratamiento de joya quimera de los semidioses. Para él no es difícil entender todo lo que sucede, tanto en el mundo espiritual como en el material. Sabe que hay en cada corazón y las intenciones de todo. Por esta causa, se le pidió que explicara lo que ocurría, por qué el embarazo de Diti provocaba aquellas ansiedades por todo el universo. Texto 5. Oh fuente original de fortaleza y conocimiento científico. Interesante glorificación. Toda reverencia a ti. Has aceptado la modalidad diferenciada de la pasión de manos de la suprema personalidad de Dios con la ayuda de la energía externa. Has nacido de la fuente no manifestada. Toda reverencia a ti. Significado. Los Vedas son el conocimiento científico original para toda la sección del conocimiento. Y ese conocimiento de los Vedas lo infundió la suprema personalidad de Dios por primera vez en el corazón de Brahma. Brahma es por tanto la fuente original de todo conocimiento científico. Nace directamente del cuerpo trascendental de Garbhodakasha y Vishnu, a quien nunca ve ninguna criatura de este universo material y por lo tanto permanece siempre no manifestado. Aquí se afirma que Brahma nació de lo no manifestado. Es la encarnación de la modalidad de la pasión de la naturaleza material, que es la energía externa y separada del Señor Supremo. 6. Oh Señor, todos estos planetas existen dentro de ti y todas las entidades vivientes se generan de ti. Por esto tú eres la causa de este universo y cualquiera que medite en ti sin desviarse alcanza el servicio devocional. En este mundo material no conocen la derrota las personas que controlan la mente y los sentidos, valiéndose del proceso de controlar la respiración, y que por tanto son místicos maduros y expertos. Esto se debe a que han conseguido tu misericordia gracias a la perfección en el yoga. Significado.
Aquí se explica la finalidad de la práctica del yoga y se dice que un místico experto consigue el control completo sobre los sentidos y la mente a través del control del proceso de la respiración. En consecuencia, el control del proceso de la respiración no es la finalidad última del yoga. La práctica del yoga tiene como verdadero propósito controlar la mente y los sentidos. Cualquiera que tenga ese control debe entenderse que es un yogi místico, experto y maduro. Aquí se indica que el yogi que tiene control sobre la mente y los sentidos goza de la verdadera bendición del Señor y no tiene temor. En otras palabras, no se puede conseguir la misericordia del Señor ni su bendición en tanto no se tenga control sobre la mente y los sentidos. Esto es verdaderamente posible cuando la persona se ocupa completamente en el proceso de conciencia de Krishna. La persona cuyos sentidos y mente están siempre ocupados en el servicio trascendental del Señor, no tienen posibilidad de ocuparse en actividades materiales. Los devotos del Señor no son derrotados en ningún lugar del universo. Se afirma Narayana para Sharbe. Aquel que no es Narayan para, es decir, devoto de la Suprema Personalidad de Dios, no siente temor en ningún lugar, sea enviado al infierno o ascendiendo al cielo. Y por último, las directrices védicas guían a todas las entidades vivientes del universo, tal como dirige a un buey la cuerda que se ata a su nariz. Nadie puede violar las reglas que se establecen en las escrituras védicas. Ofrecemos nuestro respeto a la persona principal que nos ha legado los Vedas. El último significado: las escrituras védicas son leyes de la Suprema Personalidad de Dios. No se pueden quebrantar los mandamientos que se dan en las escrituras védicas, tal como no se pueden quebrantar las leyes del Estado. Toda criatura viviente que quiera un verdadero beneficio en la vida debe actuar ajustándose a la guía de las escrituras védicas. Las almas condicionadas que han venido a este mundo material en busca de complacencia material de los sentidos se regulan mediante los mandamientos de las escrituras védicas. La complacencia de los sentidos es como la sal. No se puede tomar demasiada ni demasiado poca, pero hay que tomar cierta cantidad de sal para hacer que los alimentos sean sabrosos. Aquellas almas condicionadas que han venido a este mundo material deben utilizar sus sentidos siguiendo las escrituras védicas. De lo contrario, serán puestas en una condición de vida más miserable. No existe ningún ser humano ni semidios que pueda decretar leyes como las de las escrituras védicas, porque las regulaciones védicas las dicta el Señor Supremo. Muy bien, muy buen significado bueno, todos y cada uno. Ahora sí, bueno, veo que hay varios comentarios. Igual si alguien quiere comentar algo, Adideva, por favor, te escuchamos. Hablando de las genialidades de Srila Prabhupada, pues aquí acaba de tener una genialidad absoluta. La complacencia de los sentidos es como el consumo de la sal. Si no, o sea, venimos aquí a comer sal, o sea, como los animales, ¿no? Los animales recorren kilómetros y kilómetros para encontrar un depósito de sal. Nosotros somos almas que venimos aquí a saborear la sal, pero no hay que atragantarse de sal, es lo que está diciendo Prabhupada, si no, es muy peligroso, ¿no? Entonces me hizo increíble, o sea, aquí se ve lo valioso e increíble que es Prabhupada, o sea, aquí lo estamos reconociendo, ¿no? Exactamente. Sí, también ese ejemplo de la sal me pareció maravilloso, porque justamente siempre las escrituras védicas pues están restringiendo el control, o sea, el control de los sentidos, ¿no? De hecho, esta serie de versos, y Prabhupada en el significado anterior a ese, dice que sin el controlar los sentidos y la mente, pues no se puede comprender, ¿no?, a la suprema personalidad de Dios, ¿no?, ni alcanzar el objetivo supremo de la vida. Entonces, y después en el siguiente verso nos dice que el control de los sentidos es como la sal, ¿no? O sea, no puede ser ni mucho ni poco, ¿no? O sea, tanto el control como el disfrute. O sea, la analogía aplica para los dos lados, ¿no? Se ocupa hacer las cosas en equilibrio, que es básicamente mismo lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Y sí, realmente, o sea, Prabhupada tiene un grado de genialidad y, o sea, espiritual, eso es, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos esa duda de la claridad espiritual que tiene Prabhupada. Obviamente al ser un Paramahamsa, él nos, cuando revela conocimiento espiritual, lo está revelando ahora sí, como decimos, con conocimiento de causa,
porque él realmente ha tenido esa experiencia directa, ¿no? Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? En el famoso verso Tadvidhi Panipratena, ¿no? Aquellos que han visto la verdad, ¿no? Y también en el conocimiento material, o sea, la manera en que él aterriza todos esos conceptos para que nosotros podamos comprenderlos, ¿no? De manera práctica. Estaba leyendo aquí en los comentarios que Gokulananda propone justamente este tema para domingo, el tema que estábamos viendo anterior del guru y cómo se interpreta, cómo nos relacionamos y si es de vital importancia. Y ya bueno, Alaksha comentó que sí, y si realmente eso es súper importante para justamente poder conocer cómo se puede profundizar en el conocimiento que nos está dejando el guru, tanto el guru directo como el param guru, ¿no? Que, bueno, en nuestro caso no es solo param guru, ¿no? Porque es Prabhupada, nuestro fundador acharya, y Prabhupada sí dejó claramente que él es el Shiksha Guru eterno de ISKCON, ¿no? O sea, lo que ISKCON se mantenga, que Prabhupada decía que debía mantenerse por lo menos los próximos 10,000 años. Esperamos ser buenos sirvientes de Srila Prabhupada y lograr ese objetivo que Prabhupada nos propuso. Pero sí, lo considero de vital importancia. Veo Alaksha, ¿tiene levantada la mano? Sí, Anuradha quiere preguntar algo. Bueno, comentar. Hare Krishna, gracias por la clase. Gracias por todos los comentarios. Gracias por la polémica, Adideva, como siempre. No, gracias. Bueno, me vienen como varias ideas a la mente y la primera es, me acordé del pasatiempo de Prabhupada, donde le preguntan a un discípulo de él, no recuerdo quién le pregunta, Prabhupada, ¿por qué tu diario lees tus libros, no? Si tú los escribiste, ¿no? Y Prabhupada dice, no, yo no los escribí. Krishna estaba aquí a mi lado dictándomelos, ¿no? Y lo dijo no en tono de broma, sino como algo muy serio, como que era real, ¿no? Que para muchos de nosotros no lo podemos entender porque no tenemos ese grado de comprensión todavía, o tal vez algunos de ustedes sí, no sé. Eso era uno, ¿no? Y la otra es que, no recuerdo, también ese otro pasatiempo de Prabhupada que le decían, había un discípulo que le hacía muchas preguntas, ¿no? Y él decía, está bien, el hacerse preguntas es una señal de inteligencia, ¿no? Entonces, creo que aquí esto va en cómo nosotros tenemos esa fe, ¿no? O sea, Prabhupada nos está animando a ser inteligentes, a cuestionarnos cosas, pero también hay una fe de dónde viene esto, ¿no? ¿En dónde estoy poniendo mi fe? Para poder obtener conocimiento necesito saber si confío en la fuente o no, ¿no? Entonces tenemos que partir de ahí, de cuál es la fuente de Prabhupada, ¿no? A los Vedas. Y bueno, el último verso que leíste, bueno, los Vedas es la máxima autoridad en el conocimiento de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y entonces, no se trata de ser seguidores ciegos, se trata de investigar y todo, pero también entender cuáles son nuestras fuentes, en quién estoy poniendo mi confianza, ¿no? O sea, porque Prabhupada decía eso, ¿no? ¿Cuál es la fuente de los científicos, ¿no? Otros científicos. Y de esos científicos, otros científicos. ¿Y esos científicos en quién confían? En esas teorías que se inventaron que no se han comprobado. Y esas teorías que se inventaron que no se han comprobado, ¿por qué no se han comprobado? Pues porque no tienen los sentidos para ver. O sea, ¿alguno de nosotros ha viajado a otros planetas? No. ¿Por qué no tenemos la capacidad de hacerlo? O bueno, tal vez algunos de ustedes ya tienen poderes místicos, yógicos, no sé. Pero el punto es que Prabhupada decía, podemos viajar a otros planetas en segundos. Y no necesitamos sus naves de metales y todos los inventos que te dicen, que el espacio exterior, que fueron a la luna, pero parecía una mentira, ¿no? Y poco a poco, gradualmente esta sociedad va a ir descubriendo esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos intereses atrás del supuesto conocimiento científico que ahora vemos, pero la realidad es que es una fuente incompleta, ¿no? O sea, ningún ser humano tiene los sentidos o la capacidad de demostrar sus teorías mágicas
que están basadas en sentidos imperfectos. Sentidos imperfectos crean teorías imperfectas. Entonces tenemos que ser conscientes también de cuál es nuestra fuente y en quién tenemos nuestra fe, porque si bien no debemos ser tontos seguidores, también debemos entender quién me está diciendo esto y qué intención tiene para darme este conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento siempre trae una intención de fondo. Entonces, ¿qué me quieren? ¿Qué tipo de instrucción me quieren dar y por qué? ¿Cuál era la intención de Prabhupada al darnos el conocimiento? Liberar a todas las almas caídas, seguir el movimiento del Señor Chaitanya, ¿no? ¿Cuál es la intención del grupo científico o de otras fuentes? ¿No? O sea, control, ¿no? Que todos pensemos de una misma manera, que seamos parte de un mismo grupo. Entonces creo que sí son cosas muy, preguntas que tenemos que hacernos y seguir preguntando, pero entender cuál era la intención de Prabhupada al darnos este conocimiento. No perder de vista el centro, ¿no? Porque si no podemos pasar años discutiendo lo que dijo, lo que no dijo, pero espérate, ¿cuál es el objetivo de Prabhupada? Liberar a las almas caídas del universo, llevarlas de vuelta con Krishna. Entonces, no perder de vista eso. Eso es lo verdaderamente importante. No, o sea, perdón, no cuántos soles hay en el universo. A la gente eso no le sirve. A la gente le sirve saber otro tipo de conocimiento más específico que lo libere, ¿no? Entonces, obviamente me encantan estas discusiones también, pero nada más quería decir eso. Gracias por la clase. El rollo es muy materialista, ¿no? Exacto. Ella dijo el resumen de todo. No, y justamente lo que mencionábamos, ¿no? La diferencia entre forma y fondo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es lo que Prabhupada en esencia quería enseñarnos, ¿no? Porque sí realmente podemos tener debates interminables. Y algo, bueno, que a mí me gustaría comentar, que lo escuché de la madre Urmila, y que uno lo cita del Bhagavad Gita, y que yo considero muy importante, porque, bueno, ella estudia pedagogía, entonces ella, en la pedagogía, se entiende que realmente, pues siempre, cada uno de los seres humanos, en base a nuestra percepción subjetiva, entendemos las cosas de manera diferente. Y esto se ve también, Krishna lo pone en el Bhagavad Gita, capítulo 18, cuando habla de cómo en base a la modalidad material en la que nos encontramos, sea pasión, bondad o ignorancia, entendemos las cosas de una manera específica. Entonces, y es natural pues, que haya diferentes perspectivas, que haya diferentes debates, pero al mismo tiempo siempre debemos entender cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es la profundidad de esta circunstancia. Y no tratar tampoco de generalizar, ¿no? O sea, realmente a veces una cuestión que ocurre, o sea, por ejemplo, en general, en cualquier rama del conocimiento, de que se puede tender a generalizar. Sin embargo, el conocimiento, pues siempre tiene una, digamos, una perspectiva específica y subjetiva en base al individuo de cómo lo está entendiendo y por qué lo está entendiendo, ¿no? Y considero, como Krishna presenta en el Bhagavad Gita, que lo más importante es que nosotros busquemos comprender el conocimiento en la modalidad de la bondad. Cual sea el conocimiento, o sea, los Vedas, y Prabhupada nos explica que hay 3 maneras de obtener conocimiento, que es pratyaksha, los sentidos, anumana, lógica, y sabda pramana, ¿no? Testimonio, aceptar una autoridad con que tiene un testimonio trascendental, ¿no? Y de esos 3, se acepta que sabda pramana, aceptar la autoridad trascendental, pues es obviamente la mejor manera de obtener conocimiento. Sin embargo, los Vedas pues no niegan que de las otras 2 maneras se puede obtener conocimiento. Entonces, es muy importante, como comenta Nurrada, saber cuál es nuestro objetivo. O sea, por ejemplo, yo personalmente, aunque dice Nurrada, tal vez ese no es el objetivo de Prabhupada, de decir cuántos soles hay o no hay en el universo. Personalmente, yo que soy una persona curiosa, o sea, yo sé que saber eso a mí no me va a dar ni liberación, ni bhakti, ni nada, ¿no? Pero al ser una persona curiosa, tal vez es un condicionamiento material que tengo, pues sí me gustaría buscar la manera de comprenderlo, ¿no? Entonces,
es interesante como cada persona, pues naturalmente tenemos nuestra curiosidad y las cosas que nos llaman la atención, ¿no? Hay personas que naturalmente pues no les llama para nada la atención. Por ejemplo, para nada la atención ese tipo de curiosidades, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poquito extremo, espero no comenzar un debate muy complicado, pero hace algunos años yo debatía con varios devotos sobre tierraplanismo, porque había varios devotos que aseguraban que el Bhagavatam decían que la tierra era plana y lo sostenían. Espero no hay aquí algún terraplanista y no quiero ofenderlo de ninguna manera, pero yo debatía con ellos, ¿no? Y hablábamos sobre textos del Bhagavatam y citas de Srila Prabhupada y la comprensión, ¿no? Y éramos amigos, ¿no? No debatíamos de manera como adversarios. Y al final nos reíamos, ¿no? Porque a fin de cuentas, si la tierra es plana o redonda, como sea, nuestro proceso es cantar Hare Krishna y hacer servicio devocional y purificarnos y servir a la misión de Srila Prabhupada, ¿no? Y eso es lo que yo considero importante, ¿no? O sea, que realmente un debate sano es simplemente para ayudarnos a profundizar en el conocimiento que nos está presentando y a fin de cuentas nos ayuda a inclusive cultivar esa inteligencia espiritual, esa inteligencia trascendental, si nosotros sabemos dirigirla en la bondad. Porque si es en pasión o ignorancia, pues sí, obviamente nos condiciona y nos enreda más, ¿no? Pero Krishna dice en el Bhagavad Gita que la bondad es liberador. Entonces, si el conocimiento que nosotros estamos percibiendo, recibiendo, lo hacemos desde la bondad, que la bondad busca conciliar, la bondad nos ayuda a trascender, ¿no? Entonces, bueno, yo nomás quería terminar con este último comentario. No sé si alguien guste agregar o comentar algo más. Nomás para dejarlo claro, yo para nada soy terraplanista, yo considero que la Tierra es redonda y que Krishna es la suprema personalidad de Dios, como dice Anuradha, es nuestra fe, y que Prabhupada es el devoto puro que nos está llevando a todos a casa y que tiene la potencia para liberar no solo este planeta, sino todo el universo. Entonces, muchísimas gracias a todos por escuchar. No sé si alguien quiera comentar algo más, tengan alguna duda, pregunta, queja. Bueno, yo creo que ha sido una clase muy, muy trascendental, y May, te felicito. Tarde o temprano teníamos que haber hablado de estos temas escabrosos y aclaraciones que tuvimos hoy, tarde o temprano. Yo creo que Anuradha le dio el cierre perfecto a la discusión, y creo que esto ya nos deja un terreno muy interesante y nos da tranquilidad para avanzar, porque nos esperan muchos tomos del Bhagavatam. Y ya dijimos lo que teníamos que decir, ¿no? Pues ahora hay que seguir caminando hacia adelante, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. ¿Contestaste el comentario de Razi en el chat? Ay, no, se me pasó Rásica. No me quedó muy claro cómo es que dice que las entidades vivientes también pueden ocupar la posición de Brahma. Bueno, aquí no lo dice, perdón, pero, o sea, en general en la filosofía, ¿no? Sí, básicamente Brahma, al igual que nosotros, es una jiva, es un jiva tatua, es una entidad viviente. O sea, no es Brahma y todos los semidioses, exceptuando Shiva, que Shiva es su propia categoría, son jiva tatua. O sea, son entidades vivientes que están cumpliendo un rol específico que se les encargó de servicio. Entonces, yo una vez, no me acuerdo en qué parte del Bhagavatam leí, cuando lleguemos lo leeremos, que se dice que si una persona cumple con su varna y su ashram, si una entidad viviente cumple con su varna y su ashram, dharma, a la perfección, por 100 vidas, esa es la austeridad que se requiere, puede llegar a ser Brahma, ¿vale? Entonces, no sé si sea la única manera, pero es la manera en que yo leí que se puede llegar a ser Brahma, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente cualquier entidad viviente cualificada y que Krishna le dé ese poder digamos, le dé ese servicio, puede ocupar esa posición de Brahma, ¿no? Recuerden que hay millones de universos y pues todos los universos necesitan un Brahma.
Inclusive se dice que cuando en algún universo no hay alguna alma cualificada para ocupar la posición de Brahma, Krishna mismo toma la posición de Brahma para poder pues crear el universo, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso es como el resumen. Wow, qué interesante. Muchas gracias, Nimai. Sí, de hecho, perdón, alguien iba a comentar. Perdón, Nimai, para cerrar lo que estabas comentando, que a lo mejor aquí se está especificando, no lo sé, que si el Brahma de este universo es una expansión de Krishna, ¿no? Porque en uno de los versos parece que eso es lo que dice, ¿no? En el texto 5 dice, con la ayuda de la energía externa has nacido de la fuente no manifestada, todo reverencia a ti. O sea, no dicen que pudiera ser una jiva el Brahma de este universo, ¿no? Con el que están hablando. No sé qué opinan de eso. No, el Brahma de este universo sí es una jiva. No, ¿Ah, sí? Sí, no es Krishna directamente. De hecho, sí, hay que recordar los significados. Prabhupada en todos los significados está haciendo énfasis que se le da ese trato por su posición tan elevada, pero no es la suprema personalidad de Dios. De hecho, justamente en ese caso, por eso los significados de Prabhupada son tan esenciales, porque en el Bhagavatam siempre a excelsas personalidades se les trata como si fuera la suprema personalidad de Dios, pero no son. Otro ejemplo es Narada. A Narada muchas veces en el Bhagavatam se le llama Bhagavan, pero no es Bhagavan. O sea, no es directamente Bhagavan solamente porque tiene muchas cualidades. Entonces, en este caso, nuestro Brahma de nuestro universo, tenemos la fortuna de que sea un gran devoto, porque sí es un gran devoto del Señor Supremo, pero no es el Señor Supremo directamente. Y el ejemplo específico, y bueno, el pasatiempo específico en el que se demuestra eso es cuando se envanece. Bueno, y también cuando le ocurre lo de su hija. Hay varios pasatiempos que demuestra que es un alma condicionada en proceso de purificación, pero el que recuerdo pues es cuando le roba los vaqueritos a Krishna porque quiere demostrar que tiene más poder que Krishna y se da cuenta que no. Entonces, si el Brahma de nuestro universo sí es un gran devoto que tiene sus pruebas, pero es una jiva. Y también dato curioso, Prabhupada dice que hay brahmas que no son devotos. Eso te iba a preguntar, eso precisamente te iba a preguntar ahorita. Sí, hay universos en los que Brahma no es un devoto. Y eso es bastante curioso. No sé cómo funciona un universo en el que Brahma no es un devoto, pero está bastante curioso ese detalle. Entonces, buen punto, Adideva, el que mencionas. Y sí es importante tener esa clarificación que Prabhupada te está dando los significados. Muy bien, pues ya ahora sí llegamos a las... Gracias. ¿no? Gracias a ti, Rásika. Gracias a Adideva. Gracias, Gokulananda, Manji, Alaksha, Anurrada. Muchísimas gracias a todos. Llegamos otra vez al límite de 9:10. Espero tengan un excelente día lleno de conciencia de Krishna. Y pues bueno, nos estamos viendo por aquí. Gracias, Nimai. Muchas Gracias. Saludos a todos. Bonitos días. Que estén muy bien. Adiós, Chayo. Adiós, Adideva. Adiós, Raz.